Muy bien, el día de hoy vamos a hablar particularmente de lo que se conoce como la teoría cinética de los gases. La teoría cinética de los gases, aunque el texto le llama más bien el modelo cinético molecular del gas ideal. Esto está abordado en el capítulo 18, en la sección número 3, pero mayormente es conocido como la teoría cinética de los gases. Entonces, en esta sección, pues vamos a hacer una conexión entre las variables de estado macroscópicas de los gases ideales que hemos estudiado antes, ya sea la presión y la temperatura y el volumen, con el comportamiento microscópico de los gases. O sea, es decir, cómo se explican las variables macroscópicas a partir del estudio individual del movimiento y de las características que tienen las partículas que componen ese gas. Bien, entonces, antes de arrancar directamente con la teoría cinética de los gases, voy a describir algunas ecuaciones y algunas cantidades que necesitamos previamente. La primera es hablar sobre el mol. Ya antes habíamos descrito el mol como la unidad en la cual nosotros podemos medir en el sistema internacional la cantidad de sustancia. Entonces, el mol en el sistema internacional está definido como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades, ojo con esto, entidades elementales como átomos hay en 0.012 kilogramos, a 12 gramos de carbono 12. Entonces, esta es la definición formal de lo que es el mol en el sistema internacional. Entonces, uno toma 12 gramos de un isótopo del carbono, que se llama el carbono 12, y entonces la cantidad de átomos que hay en esos 12 gramos, eso es a lo que se le define como un mol. O sea, quiere decir que si yo cuento la cantidad de átomos que hay allí, ese va a ser el número de átomos o el número de entidades fundamentales, como dice la definición, porque no siempre una muestra va a estar compuesta de átomos, puede estar compuesta de moléculas, ¿verdad? Puede estar compuesta de iones, que son partículas a las cuales se les ha quitado o se les ha agregado una carga eléctrica. Entonces, esa cantidad de entidades elementales es la misma que la que tienen 12 gramos de carbono 12. Esa es la definición formal. Ahora, normalmente nosotros utilizamos para determinar el número de moles, usamos el número de Avogadro. El número de Avogadro es una constante que denominamos como n sub a mayúscula. Y es un número 6.022 por 10 a la 23 moléculas por mol. Esa constante a mí me permite encontrar o tener una razón de cuántas moléculas voy a tener en un mol. Ese número, si nosotros lo multiplicamos por la masa, si nosotros lo multiplicamos por la masa de una molécula, entonces lo que estaremos encontrando es cuánto es la masa o la razón de la masa de todas las moléculas que hay en esa muestra por un mol.
Entonces, a esa ecuación, nosotros normalmente la escribimos así. M, que es la masa molar, es igual al número de Avogadro por la masa de la molécula. Entonces, vamos a definir qué es cada cosa, ¿verdad? Recordemos que M es la masa, M mayúscula es la masa molar, pues Na el número de Avogadro, y M pues es la masa de una sola molécula. Masa de una sola molécula. Entonces, eh, como resultado, aquí lo que voy a obtener normalmente son unidades de gramos por mol, o en su defecto, kilogramos por mol, que es lo que normalmente nosotros queremos, es lo que nosotros queremos. Muy bien, entonces, esa es la definición del número de Avogadro. Esa definición nos lleva a una segunda versión de la ecuación de estado de los gases ideales. Esa nueva versión, si recuerdan, pues la vieja era que la presión por el volumen era igual a nRT, donde N minúscula es el número de moles y R pues es la constante de los gases. Entonces, lo que nosotros hacemos en esta ecuación es que la vamos a dividir en ambos lados entre el número de Avogadro. Y como consecuencia, entonces, del lado derecho de la ecuación me va a quedar N por K por T, donde esa constante K que acabo de definir, K es la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann tiene un valor, básicamente es la división entre R y el número de Avogadro. Eso es 1.381 por 10 a la menos 23 joules entre molécula por Kelvin. Entonces, esta vendría a ser otra constante involucrada. Y como último paso, antes de dar la ecuación nueva de la ecuación de estado de los gases ideales, voy a pasar ese número de Avogadro que tengo en el lado izquierdo, lo voy a pasar a multiplicar al lado derecho. Me va a quedar la presión por el volumen, N, a ver, sí, N multiplicado por el número de Avogadro por K por la temperatura. Y esto que tengo acá no es más que la multiplicación del número de moles por el número de Avogadro. Y si acuerda, el número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23 moléculas por mol. Es decir, si usted multiplica ese número por el número de moles, entonces lo que le va a quedar es, en esa cantidad de moles, cuántas moléculas hay. Entonces, esa ecuación se suele escribir, esa ecuación se suele escribir de la siguiente manera. La presión por el volumen es igual a N mayúscula por la constante de Boltzmann por la temperatura. Donde N mayúscula, como dije anteriormente, es el número de moléculas. Entonces, esta es una segunda versión de la ecuación de Boltzmann y nos va a servir, de la ecuación de estado de los gases ideales, y nos va a servir particularmente en la teoría cinética de los gases. Bien, entonces ahora voy a pasar al libro para revisar las principales ideas del modelo cinético molecular del gas. Ok, esto está abordado en la sección 18.3. Lo voy a hacer así, revisando el libro y comentando,
Pues porque hay muchas cosas que discutir y creo que me tomaría mucho más tiempo si yo me pongo a escribir todo. Está muy bien explicado en el libro y solamente pues voy a ir comentando. Bien, lo primero es de la teoría cinética, que tiene varias suposiciones o varias ideas previas que permiten hacer este tratamiento. La primera, pues es que nosotros vamos a definir al volumen del recipiente como V mayúscula. Y si se fijan, es la misma V o V que venimos usando anteriormente para el volumen del gas. Y eso se debe particularmente, voy a ir apoyando los comentarios con la simulación que ya hemos estado usando antes, ustedes usaron el fin de semana en la actividad interactiva. Entonces, cuando uno bombea una cantidad de gas o de partículas de gas en un contenedor, pues lo que sucede al cabo de una pequeña cantidad de tiempo es que todas las moléculas empiezan a ocupar el espacio del contenedor. Entonces, eso quiere decir que el volumen del contenedor es igual al volumen de la muestra de gas. Eso en principio. Entonces, ese contenedor o el recipiente va a tener un número muy grande de moléculas, donde el número de moléculas es igual a N mayúscula, como ya vimos antes. Todas son idénticas, eso es importante, ¿verdad? Y cada una tiene una misma masa. Entonces, en el simulador que nosotros tenemos, podemos representar eso de dos maneras. Tengo dos tipos de partículas en este simulador. Tengo partículas livianas y tengo partículas ligeras. Lo que me dice esta suposición es que yo no voy a tener esto. Si se fija, cuando yo meto otro gas ahí, la cosa se pone un poco más difícil, ¿verdad? Porque empiezan a haber, pues obviamente hay colisiones, pero esas colisiones pueden darse entre las mismas partículas o entre la otra partícula. Entonces la cosa se pone muy complicada. Por lo tanto, nosotros en la teoría cinética solo trabajamos, bueno, voy a usar las rojas mejor, solo usamos partículas pequeñas, ¿verdad? Que tienen una composición igual. Es decir, es un número muy grande de moléculas idénticas y cada una con la misma masa, que es m menos. Además, las moléculas se comportan como partículas puntuales, eso lo podemos ver en la simulación, y su tamaño es pequeño en comparación con la distancia media entre las partículas y las dimensiones del recipiente. Entonces, son partículas que se tratan como puntos, o sea, no consideramos cuál es el volumen que tiene la partícula. Las moléculas están en constante movimiento, eso es bastante obvio en el simulador. Están en constante movimiento y las moléculas además chocan ocasionalmente con las paredes del recipiente. Eso se puede ver claramente en la simulación. Y de hecho, en la actividad interactiva número 6 que hicieron el fin de semana, se les hace una pregunta inicial respecto a esto. Se les pregunta el por qué cuando nosotros bombeamos una cantidad de, de partículas, el medidor de presión nos está dando ya un valor, sin necesidad de hacer algún cambio. Y eso es particularmente, pues, porque las moléculas están chocando contra las paredes. Y eso es lo que está midiendo la presión, la cantidad de fuerza por unidad de área que están ejerciendo esas colisiones. Otra situación con esas colisiones es que son perfectamente elásticas. El hecho de que sean perfectamente elásticas implica que cuando una molécula choca con otra o contra la pared, sobre todo contra la pared, eh, son choques que simplemente lo que hacen es modificar la dirección del movimiento de forma opuesta. Es decir, que si la partícula viene con una determinada dirección en X, entonces lo único que va a pasar es que se va a cambiar el signo, pero que la magnitud de esa velocidad va a seguir siendo la misma. Entonces, esa es la tercera suposición que hace el modelo. Y la cuarta y última es que las paredes del recipiente son rígidas y de masa infinita, entre comillas, y no se mueven.
Entonces, en este caso, los choques de las moléculas contra las paredes, pues no hacen no hacen o no logran que se muevan las paredes, a menos que la presión sea extremadamente grande. Entonces, en ese rango no nos vamos a mover, o sea, en el rango en el cual eso es extremadamente grande y se puede conseguir en la simulación. Si usted agrega calor y eventualmente pues la presión va a aumentar tanto eh, que la, que la tapadera del contenedor pues va a salir volando. ¿Sí? Imagino que han de haber explorado esto porque se pusieron a jugar con el simulador y no hicieron solo lo que se les pidió en la actividad interactiva. Y ahí está, ¿no? Eso es lo que me dice la teoría cinética que no pasa, ¿verdad? En el caso normal o en el rango en el cual nosotros vamos a trabajar. Ahora, ¿cuál es el primer objetivo? El primer objetivo es relacionar esas colisiones con la presión del gas. Entonces, ya les había mencionado antes que la presión es una medida de esas colisiones, pero también vamos a ver que, o sea, sí está relacionado con las colisiones, pero también está relacionado, si ustedes se fijan, con el movimiento. Es decir, si yo enfrío este gas, enfriarlo significa ralentizar el movimiento. Entonces, al hacerlo, la presión también disminuye. A la vez que la temperatura disminuye, la presión también lo hace. Entonces, quiere decir que debe haber una relación directa entre el movimiento de las partículas y la presión. Ese es el primer objetivo. Entonces, para ese propósito, nosotros vamos a usar lo siguiente. Vamos a considerar el choque de una partícula contra una pared. En este caso, por referencia, se coloca que la pared está en el eje y la partícula pues se viene moviendo de derecha a izquierda a encontrarse contra la pared. Como el choque es perfectamente elástico, entonces sucede lo siguiente. Voy a comentar aquí. Como el choque es perfectamente elástico, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Si nosotros definimos aquí una línea normal a la pared, entonces aquí voy a tener un ángulo teta y aquí también voy a tener un ángulo teta, iguales. O sea, quiere decir que la partícula viene, choca contra la pared y lo único que hace es cambiar la dirección de su movimiento. Si se fija, como el choque es contra la pared que está en el eje Y, entonces en la coordenada en Y, la velocidad no cambia. Antes y después de la colisión, la coordenada de la velocidad en Y es la misma. Mientras que en el caso de X, hay un cambio en la dirección, entonces esta pasa de ser negativa, por la dirección en la que viene, a ser positiva. Entonces, cuando hay un choque de este tipo, eso es lo único que sucede. Cambio nada más la dirección, pero la magnitud, eh, cambio a la dirección opuesta, pero la magnitud sigue siendo la misma. Muy bien, entonces en ese caso lo que nosotros tenemos, pues es una variación de la cantidad de movimiento o del momento lineal de la partícula. Entonces, el momento lineal de la partícula, recuerdan que P era igual a la masa por la velocidad. Entonces, en el caso inicial, se me cambia de color esto. En el caso inicial, lo que tengo es la masa de la molécula por la velocidad en X, que es negativa. Y en el segundo caso, tengo la masa por la velocidad en X, que es positiva. Eso quiere decir entonces que cuando yo, hago o quiero calcular el cambio en la cantidad de movimiento, que sería el momento final menos el momento inicial, me da lo que se muestra en esta ecuación. Me da m
por la velocidad en X, ese sería el momento final, menos por menos m por la velocidad en X, ese es el momento inicial, que es negativo por la dirección de la velocidad. Entonces, por lo tanto, al final, el cambio en la cantidad de movimiento para una partícula es de 2 veces la masa por la velocidad. Ok, entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es considerar una región cilíndrica muy pequeña que está cercana a una de las paredes. Entonces, como se nota ahí de color negro, hay varias partículas, aquí se muestran 3 partículas que se van moviendo hacia la pared con una componente de velocidad en x, p sub x. Se mueven a una velocidad constante. Están muy cerca de la pared, su velocidad no van a colisionar contra otra partícula, entonces solo contra la pared. Entonces, por lo tanto, yo puedo medir cuántas partículas se están acercando a la pared o cuántas partículas van a chocar contra la pared. Entonces, defino ese volumen imaginario que se muestra ahí en color celeste. Y ese es un cilindro que, pues, como cualquier cilindro, tiene un volumen igual al área por la altura. El área de la base la defino como A y la altura, pues, va a ser igual a la distancia que recorre una partícula al ir desde una cara del cilindro hasta la otra. Y eso, pues, es la multiplicación de la velocidad por el tiempo que le toma. Entonces, la velocidad es v sub x y el tiempo es el diferencial de t. El diferencial de t es el tiempo que le toma en ir de una cara del cilindro hasta la otra. Bien, con eso en mente, nosotros vamos a poder escribir esta ecuación que está aquí. Entonces vamos a entender qué significa esa ecuación. Esa ecuación tiene varios componentes. O bueno, ¿qué es en general? En general, esto es el número de partículas o el número de choques que hay contra una pared. El 1/2 es un término probabilístico. Si yo tengo 2 paredes, la probabilidad de que una partícula choque contra una pared es la misma que choque contra la otra. Porque si se fijan en la simulación, el movimiento es bastante aleatorio. Entonces, tengo la posibilidad de chocar con una o con otra pared. Ahora, pero hay partículas que están más cerca de una pared que de otra, ¿no? Entonces, por eso, digamos que en principio el 50% va a tener la probabilidad de chocar contra una pared y el 50%, el otro 50%, de chocar contra la otra pared. Así que ese 1/2, como les digo, es una cantidad que proviene de la probabilidad de chocar contra una pared. Luego aparece el cociente n mayúscula sobre v. O sea, es una razón de cuántas moléculas hay en ese cilindro que yo acabo de definir. Es como una especie de densidad de moléculas. ¿Cuántas moléculas hay por unidad de volumen? Y el término que aparece en el segundo paréntesis, A por B sub X por diferencial de T, eso representa el volumen del cilindro. Entonces, quiere decir que si yo multiplico, o bueno, que si yo divido el área del cilindro entre el área total de las moléculas, entonces eso me va a dar la cantidad de choques que hay contra una pared. Y si lo multiplico por n mayúscula, eso me va a dar la cantidad de partículas que están chocando contra una determinada pared. Entonces, ya con eso, recuerda que tenemos dos términos. Tenemos esta es la cantidad de choques que hay contra una determinada pared, y luego teníamos otra ecuación que era esta. Este es el cambio en la cantidad de movimiento, era 2m por la velocidad. Ahora voy a definir el cambio en la cantidad de movimiento. Diferencial de Px. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico la cantidad de, multiplico la cantidad de partículas que están chocando. Esta es
Esto es la cantidad de partículas. Entonces, este es el número, esa parte que acabo de encerrar es el número de partículas que están chocando contra una pared. Y el segundo, que es este término que está aquí, es la cantidad de movimiento o es el cambio en la cantidad de movimiento para una partícula. Entonces, si yo multiplico el cambio en la cantidad de movimiento de una partícula por el número de partículas que están chocando contra una pared, eso me va a dar el cambio en la cantidad de movimiento debido al choque de n mayúscula partículas contra una pared. Entonces, eso me da, por lo tanto, y si lo noto en esta ecuación, eso me da n por a por mv cuadrado diferencial de t entre el volumen. Yo puedo, a partir de esta ecuación, vean que en el lado derecho tengo el diferencial de t y en el lado izquierdo tengo el diferencial de la cantidad de movimiento en x. Entonces puedo definir una derivada, que es la derivada de px con respecto a t. Eso es el cambio en la cantidad de movimiento. Y el cambio en la cantidad de movimiento, según la segunda ley de Newton, eso es la fuerza. Si recuerdan la segunda ley de Newton, en la forma ya general, después de que definimos la cantidad de movimiento, esta es igual, la fuerza es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a pasar esa área que está en el lado derecho, la paso a dividir la fuerza, y eso por lo tanto me va a dar una presión. La presión es igual a la fuerza por unidad de área, y del lado derecho entonces me queda un cociente nm por la velocidad al cuadrado entre el volumen. Entonces, entendamos lo que acabamos de encontrar. Acabamos de encontrar que la presión está relacionada con varias cantidades. Primero con n, o sea, el número de moléculas. Eso se puede ver claramente en la simulación. Entre más moléculas hay, yo empiezo a bombear aquí más moléculas, pues mayor es la presión. Eso está claro. Entonces, ahí se puede ver claramente en la ecuación que la presión es directamente proporcional a n, al número de moléculas. También es directamente proporcional al número, al m, que es la masa de la molécula. Entonces yo le invito a que haga el mismo experimento. Si usted se fija, aquí hay un panel a la derecha donde usted puede poner partículas pesadas y partículas ligeras. Ahora yo tengo partículas ligeras. Entonces haga una cosa, haga el experimento y ponga una determinada cantidad de moléculas. Aquí usted puede ir sacando, quitando, poniendo, digamos, puede poner 180, por decirlo así, 180. 180 moléculas ligeras y anote el valor de presión. Si se fija, es 67, por ahí 67.1, por ahí más o menos. Anda cambiando un poco. Ahora abra en otra pestaña el simulador, reinícielo y meta 180 partículas, pero ahora pesadas. Y se va a dar cuenta que la presión con 180 partículas pesadas va a ser más grande. Va a ser más grande porque la presión es directamente proporcional a la masa de las partículas. También es directamente proporcional a la velocidad al cuadrado de las partículas. O sea que entre más rápido se mueven las partículas, mayor es la presión, y entre más lento se mueven, menor es la presión. Entonces eso lo puedo conseguir aquí directamente agregando calor o enfriando. Si agrego calor, entonces la presión aumenta, las partículas se mueven más rápido y la presión, entonces, por lo tanto, es más grande. Si enfrío, las partículas se mueven más lento y la presión se hace más pequeña. Y pues obviamente es inversamente proporcional al volumen, pero esa relación ya la habíamos estudiado con la ecuación de estado de lo gas ideal. Entonces, la presión es una medida
del movimiento de las partículas. Entre más presión hay en un contenedor, pues más rápido se están moviendo las partículas allí. Ese es el primer resultado que nosotros tenemos. Ahora, en segunda instancia, vamos a determinar la relación. Yo voy a ir escribiendo esos resultados aquí en mis apuntes. Entonces, el primer resultado que tenemos de la teoría cinética es este, que la presión es igual a la fuerza por unidad de área y es igual N por M por Bx al cuadrado sobre B. Entonces, ¿en qué se resume esta primera ecuación? Se resume en que la presión ejercida por el gas depende del número de moléculas por unidad de volumen, de la masa de la molécula y de la rapidez que tienen las moléculas. Ahora, voy a ver o voy a explorar más en detalle esa relación que existe entre la rapidez y la presión. Y lo voy a asociar con la temperatura. Voy a volver al libro. Y entonces ahora voy a ver la relación entre la presión y las energías cinéticas. Entonces voy a ver que a partir de esa ecuación puedo asociar una energía cinética. Pues si se fijan en el tratamiento nosotros solo nos concentramos en la componente en X, pero cuando una partícula se está moviendo en un contenedor, pues tiene las tres componentes de velocidad, X, Y, Z, que se escriben de esta manera, ¿no? Ahora, de forma probabilística, todas las velocidades tienen exactamente la misma probabilidad de conseguirse. O sea, el hecho de que la partícula se mueva en X, en Y o en Z, tiene la misma probabilidad, ¿no? Yo no lo puedo determinar a ciencia cierta, pero sí puedo saber en principio de la teoría de probabilidad de que tienen la misma probabilidad. Ok, para despreciar, para despreciar, eh, pues obviamente si tengo una velocidad en X, en Y o en Z, pueden ir en la dirección positiva o negativa. Entonces, por eso normalmente se prefiere utilizar el cuadrado de la velocidad. Entonces, yo le voy a sacar un promedio a ese cuadrado de la velocidad. Ese promedio del cuadrado de las velocidades, ese lo puedo escribir así. Por ejemplo, si yo tengo velocidad al cuadrado media, esa es la que nos dice. Entonces, esto significa que yo voy a agarrar la velocidad 1 de la partícula, o sea, es la velocidad de la partícula 1 y la voy a elevar al cuadrado. Voy a agarrar la velocidad 2 de la partícula 2, la voy a elevar al cuadrado, y la de la 3, y así sucesivamente hasta llegar a la velocidad de la enésima partícula al cuadrado, y eso lo divido entre n. Entonces, eso significa la velocidad al cuadrado media. Agarrar cada una de las velocidades, elevarlas al cuadrado y luego sacar el promedio, o sea, sumarlas y dividirlas entre el total. Entonces, una vez conseguido eso, yo lo puedo hacer para todas las componentes, pero como les dije antes, todas tienen la misma probabilidad. Entonces, no hay una diferencia real entre las direcciones X, Y y Z. Entonces, las rapideces moleculares normalmente son muy altas y no hay efectos gravitacionales. Entonces, lo que en principio podemos decir es que las velocidades son exactamente las mismas. Las velocidades promedio, ¿no?, son las mismas. Entonces, por lo tanto, yo bien puedo escribir la ecuación anterior de esta manera. La velocidad en x al cuadrado es un tercio de la velocidad media, ¿no? Entonces, en ese caso, si yo sustituyo eso en la ecuación,
en la ecuación anterior de la presión y mando a multiplicar el volumen al lado izquierdo, entonces me va a quedar esto. Me va a quedar ese, donde un tercio proviene precisamente de igualar las velocidades. Y aquí yo le agregué ese número 2 que ven en azul, porque pues no aparece correctamente en el libro, aparece un 1 y debe ser un 2. Entonces lo que se hace es que se multiplica y se divide la ecuación por 2. Entonces, eso me hace que yo tenga un término de energía cinética, pero de traslación. Entonces, este término de acá, entonces es una energía cinética de traslación. Una energía cinética de traslación. ¿Por qué? La partícula se está trasladando ya sea en X, Y o Z, ¿sí? No está rotando. Entonces, esa energía cinética de traslación, pues yo la puedo asociar con la ecuación de estado, ¿sí? Entonces, a esa energía cinética de traslación, si se fija, me aparece el N también, el N mayúscula. Cuando yo multiplico el N mayúscula por eso, por la energía cinética de traslación, lo que me da es la energía de traslación total que tienen todas las moléculas. Entonces consigo esta ecuación, que PV es igual a 2/3 de la energía cinética de traslación de todas las moléculas. Pero PV, recordamos de la ecuación de estado de los gases ideales, que es igual a nRT, donde nRT proviene de la ecuación de estado, el número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Entonces puedo igualarlas y eso me lleva a esta ecuación. Es un resultado muy interesante. Y es que la energía cinética de traslación de todas las moléculas está directamente relacionado con la temperatura. O sea, entre más caliente está un gas, mayor es su energía cinética de traslación, y entre más frío está, porque recuerde que estas son temperaturas absolutas, siempre van a ser positivas. Entre más frío está un gas, menor va a ser su energía cinética de traslación. Eso es muy evidente en la simulación. Si usted calienta el gas, entonces se van a mover más rápido las partículas y la temperatura va a aumentar. Si usted enfría el gas, se mueven más lento las partículas y la temperatura es más pequeña. Entonces, ese es el segundo resultado importante y lo voy a colocar aquí en mis apuntes. K traslacional es 3/2 de nRT. Está relacionado con la temperatura. Y el siguiente cálculo tiene que ver con que yo divida esa ecuación entre el número de átomos. Recuerde que n mayúscula es el número de átomos, entonces yo divido ambos lados de la ecuación entre el número de átomos. Si K traslacional, que es el K de todas las moléculas, lo divido entre todas las moléculas, lo que me da la energía cinética de traslación de una sola molécula. Y del lado derecho, pues me queda 3/2 de nRT dividido entre n. Okay. Entonces, recordamos de lo que vimos en la clase de hoy, que n mayúscula es el número de moles por el número de Avogadro. Entonces, lo que hacen aquí es dividir o encontrar qué es n minúscula, que es lo que me apareció aquí en la ecuación anterior, n minúscula entre n mayúscula, y eso es el recíproco del número de Avogadro. Entonces, sustituyo en la ecuación anterior, me va a quedar R sobre NA, pero nosotros ya vimos que R sobre NA es la constante de Boltzmann, la constante de Boltzmann. Entonces, eso es lo que se hace a continuación aquí. Se introduce la constante de Boltzmann como R entre NA y al final da 1.38 por 10 a la menos 23.
Entonces, eso me da un segundo resultado. Me da que la energía cinética de traslación media de una molécula es igual a 3 medios de K por T, ya utilizando la ecuación de estado como nosotros la vimos al inicio de la clase. Eso proviene de algo que se conoce como el principio de equipartición de energía. Les voy a anotar el resultado aquí. Es un medio de la masa por la velocidad cuadrado media es igual a 3 medios de K por T. Voy a separar esto a propósito. K por T entre 2 más K por T entre 2 más K por T entre 2. Obviamente, si sumo esos 3, me va a dar 3 medios de K por T. Entonces, este primer término está asociado con la traslación en X. Este segundo término está asociado con la traslación en Y. Y este tercero está asociado con la traslación en Z. Eso quiere decir que la partícula tiene la libertad de moverse en 3 direcciones sin favorecer ninguna sobre la otra. Entonces, esto significa que tiene 3 grados de libertad. Así se le conoce. 3 grados de libertad. Bien, entonces, hay un principio que se conoce como el principio de equipartición de energía. Desde el nombre ya tenemos una idea, dice equipartición, o sea que no hay una dirección favorecida. Entonces, lo que el principio de equipartición de energía me dice es que cada grado de libertad aporta a la energía de la molécula un medio de K por T. Entonces, en este caso, yo tengo 3 grados de libertad, o sea, la partícula se puede desplazar en X, en Y o en Z. O sea, la partícula se puede mover en Y, se puede mover en X y se puede mover en Z. O sea, se puede trasladar en 3 direcciones diferentes. Entonces, cada una aporta, ese traslado de cada una aporta una misma cantidad de energía, un medio de K por T. Y finalmente, entonces, toda la traslación aporta 3 medios de K por T. Entonces, cuando nosotros estudiemos, eso lo vamos a ver mañana, cuando nosotros estudiemos las moléculas, vamos a ver que hay 3 tipos de moléculas diferentes. Están las monoatómicas, o sea, las que tienen un solo átomo. Están las diatómicas, que tienen 2 átomos. Y están las triatómicas, que tienen bueno, en general, las poliatómicas, que tienen más 3 o más átomos. Entonces, para cada una de ellas, nosotros vamos a ver que existen grados de libertad diferentes. Entonces, imagine que usted agarra una molécula que es puntual, en el caso de las monoatómicas, viene y va a chocar con otra idéntica. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia? Pues solamente un cambio en la traslación. Digamos que, bueno, no lo voy a poner así tan lineal, ¿verdad? Voy a decir que esta viene para acá. Entonces, ¿qué le va a pasar a una? Bueno, cuando choquen, probablemente esta molécula se va a ir para acá y probablemente la otra se va a ir para acá. Pero ¿qué pasa con la colisión? Solo cambian de dirección. Entonces, si antes se venía trasladando, por decirlo así, en X, ahora se va a ir trasladando con componente en X y en Y. ¿Sí? Entonces, siempre hay traslación. Ahora, piense, este es el primer caso, cuando la molécula está compuesta de un solo átomo. Ahora piense el segundo caso. La molécula está compuesta
de 2 átomos. Entonces, piense como en las mancuernas del gimnasio. Son parejas las que se van moviendo. Esta se mueve para acá y luego viene otra pareja, como son diatómicas, otra pareja que viene para acá. Entonces, ¿qué va a pasar cuando choquen? Probablemente, al haber un choque, va a haber una rotación de la molécula, va a haber una rotación. Entonces, digamos que esta es la 1 y esta la 2, y aquí la 2 y la 1, por decirlo así. Solo estoy dando un ejemplo. Entonces, esta se va a mover, venía acá, y ahora se va a mover para allá, digamos. Y sigue igual, 1 y 2. Pero ¿qué le pasó a la otra, por ejemplo? Se viene moviendo para acá y probablemente haya rotado. Aquí tengo la 1 y aquí tengo la 2. Probablemente cuando chocaron, entonces la segunda molécula haya girado y entonces, por lo tanto, hay un cambio en el movimiento. Hay otro grado de libertad extra ahí, además del traslacional. Hay un grado de libertad que tiene que ver con la rotación de la molécula. Entonces, estos grados de libertad son muy importantes porque a nosotros nos permiten identificar cuáles son, cuál es la cantidad de energía que posee la molécula. Entonces, un poco más adelante vamos a ver que esa energía que posee la molécula se conoce como la energía interna. Y cuando nosotros sometemos al gas a una transformación, es decir, le agregamos calor, le quitamos calor, eh, hacemos un trabajo sobre él, entonces estamos cambiando el estado de las partículas y por lo tanto estamos cambiando la energía interna que poseen la muestra de partículas, ¿sí? Entonces, probablemente lo que yo estoy haciendo ahí son estas cosas, es decir, como se mueven más rápido, colisionan entre ellas y el cambio en la colisión hace que se traslade en otra dirección o que rote en el segundo caso, entonces eso hace que la energía promedio que tienen todas las partículas cambia. Entonces, ojo con eso. Muy bien. La última cantidad que a mí me interesa es la rapidez eficaz o también llamada rapidez media cuadrática. Entonces, yo lo que agarro es la velocidad media de una partícula. Es la que está en la ecuación anterior. Esta de aquí de la ecuación 18-16. Agarro la velocidad cuadrada media, pues, obviamente paso el 1 medio de m al otro lado, entonces se cancela el 1 medio y el m me queda dividiendo, y luego le saco la raíz cuadrada a eso. Y entonces me va a quedar la raíz cuadrada de 3kt sobre. Si uso la ecuación de estado, puedo pasar de la constante Boltzmann a la constante de los gases y me aparece la segunda versión. Entonces, la rapidez eficaz es una rapidez digamos, que representa a la muestra de gas. Normalmente nosotros usamos promedios. Para poder determinar o caracterizar la velocidad de algo. Entonces yo lo que haría, y según lo que les mostré anteriormente, lo que haría sería, en un promedio, sería agarrar la velocidad que tiene cada una de las moléculas. Bueno, de hecho voy a mostrar que hay un ejemplo en el libro. Es este, particularmente. Entonces, en este ejemplo se muestra cómo se calculan las dos. A mí me dan 5 rapidez de 5 moléculas y que calcule la rapidez media eficaz y que calcule la rapidez promedio o la rapidez media. Entonces, la rapidez media eficaz, como ya había dicho antes, agarro cada velocidad, la elevo al cuadrado y después saco el promedio. Esa es la rapidez cuadrada media. Esto ya lo había incluso anotado en mis apuntes. Y si quiero calcular la rapidez media eficaz, entonces solo le saco la raíz, como aparece aquí. La raíz cuadrada, 714 metros por segundo. Pero la rapidez promedio es agarrar cada velocidad, sumarlas y dividirlas entre sí. Entonces fíjate que no son exactamente lo mismo.
Entonces uno dice, y bueno, ¿y por qué no uso la rapidez promedio? Porque no la puedo medir. Esa es la razón así, tajante, no la puedo medir. O sea, yo no puedo agarrar a cada partícula y tratar de medirle su velocidad. No puedo, ¿no? A lo más que puedo aspirar es a esto, es a calcular la temperatura de la muestra de gas, y como yo sé que la temperatura está relacionada con la velocidad, con la energía cinética promedio de una partícula, entonces, si le saco la raíz a eso, puedo calcular la rapidez eficaz. Son muy cercanas, ¿verdad? No hay tanta diferencia entre ellas, pero no es la promedio. Entonces, en teoría cinética de gases, lo que mayormente usamos es la rapidez eficaz, porque es la que macroscópicamente uno puede aspirar a medir. Uno no puede agarrar las partículas y medirles su velocidad y sacarles el promedio. Si fuera así, pues sería muy fácil. Además, esa velocidad promedio está cambiando constantemente porque la velocidad después de una colisión va a tener otra velocidad, etcétera. Entonces, no es tan sencillo. Entonces, lo mejor es usar la rapidez media eficaz. Entonces, anoto la última de las ecuaciones, ya aquí en mis apuntes, para cerrar la clase de hoy. Entonces, la rapidez media eficaz es igual a la raíz de 3K por T entre. Muy bien, entonces, bueno, eso era lo que les iba a compartir el día de hoy. Mañana vamos a resolver algunos problemas. No se preocupen tanto por la deducción, ¿verdad? Es decir, es importante la deducción, pero no crucial. Pues tampoco yo le voy a poner problemas donde usted tenga que hacer cálculos así similares de colisiones y todo esto, ¿verdad? Sino más que todo la idea es usar las ecuaciones obtenidas, por eso yo las anoté aquí en mis apuntes. Estas ecuaciones que yo anoté aquí son las que nosotros vamos a ir utilizando. Pero obviamente para saber en qué contexto aplicarlas, hay que manejar muy bien la teoría. Entonces recomiendo que lea, yo hice un comentario nada más de las ideas que aparecen en la sección 18.3, pero lo que yo recomiendo es que usted vaya y lo lea detenidamente, vaya entendiendo los pasos, porque solo así va a saber qué significa cada una de las cantidades que están relacionadas con estas ecuaciones y en qué contexto aplicarlo. También recomiendo mucho el Resnick, creo que tiene una explicación mucho más detallada de la teoría cinética de los gases. Entonces recomiendo que vayan al Resnick y revisen la sección equivalente de este. No recuerdo exactamente cuál es el número de la sección, pero vayan y ahí pues en el índice ustedes van a poder encontrar cuál es la sección. Bien, veo en el chat que hay un comentario, no sé si lo puedo leer, a veces no me deja ver, a veces no. Ah, ok. En el control de, bueno, los de la lección, recuerde que cada lección, bueno, en este segundo parcial, cada lección está compuesto de dos capítulos. Entonces serían los capítulos 17 y 18. A 18 lo terminamos miércoles, por ahí, seguramente. Ya el miércoles terminamos este capítulo porque solo hace falta una sección más, que es la 18.4. Entonces, de aquí al miércoles ya terminamos el capítulo 18. Solo del capítulo 18 solo se van a evaluar hasta la sección 4. Ya la sección 5, la 5 y la 6 no entran en el examen, ni en el control de lectura, ni en ninguna actividad de la clase. Entonces, esos son los dos capítulos. El capítulo 17 entra completamente y pues es este viernes, recuerden, es este viernes. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta antes de cerrar la clase. Bueno, entonces a estudiar, ¿verdad? Hay que leer detenidamente esto y pues mañana vamos a aclarar dudas y vamos a resolver algunos ejercicios.
Igual, si tienen preguntas respecto a la tarea que tienen que entregar este viernes y respecto a la revisión de su examen, me pueden escribir para poder apoyarles. Bueno, entonces nos encontramos el día de mañana. Cuídense mucho. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Feliz tarde.